Quiero agradecer en primer lugar la invitación a estas jornadas por parte del comité y agradecer al Distrito de Misiones por recibirme. Les agradezco a ustedes estar en este simposio del Laboratorio RAFO y mi charla, esperen que no se ponga el cosito, ahí está, es actualización en el tratamiento de la obesidad. Estos son mis conflictos de interés. Y para empezar, quería presentarles una paciente, es una paciente mía del consultorio del hospital, que se llama Carla, que tiene 37 años y que consulta porque aumentó de peso en la vida adulta, sobre todo y post-separación en los últimos años. Fuma 15 cigarrillos por día, toma anticonceptivos orales, toma clonazepam y vortioxetina. Como ven acá abajo, ¿cuál es este que marca? No, este no era. ¿Tampoco? Hoy, perdón. Pero el puntero. Ah, el puntero. Aquí está. Acá abajo tiene el índice de masa corporal que es 34.6, con un peso de 86,5, talla 1,58 y un perímetro de cintura de 95. Carla tiene los antecedentes familiares de papá y mamá con diabetes 2 y obesidad. Tiene una conducta alimentaria que, como todos nosotros que trabajamos hospital, consultorio, durante todo el día no comemos, o comemos muy poco, hacemos ayuno muy largo, llegamos a casa, devoramos, pero además durante el día, si pasamos por el cuartito digo yo donde estamos en el hospital, el cuartito picamos si había bizcochitos, si había una factura, si había una galletita. Le gustan mucho los alimentos ricos en grasa y en hidratos de carbono, en eso se basa su alimentación, y toma alcohol los fines de semana. En el laboratorio encontramos que tiene una glucemia alterada en ayunas y dislipemia, y que tiene un trastorno de ansiedad y depresión que está con su psiquiatra tratada con clonazepam y vortioxetina. Como casi todos los pacientes con obesidad, Carla hizo múltiples tratamientos, ¿sí? Estos tratamientos, si bien en algún momento tuvieron descenso de peso, fueron exitosos, a lo largo del tiempo no pudo sostener ese descenso que había logrado. Voy a hacer un paréntesis acá y les quiero traer esto, que es un consenso del año pasado de todas las sociedades científicas, dentro de la cual está la Sociedad Argentina de Medicina, en la que se realizó una definición de obesidad. Tenemos un montón de definiciones de obesidad, pero quería traer esta, primero porque es nuestra, y después porque es muy completa. Fíjense ustedes que dice que la obesidad es una enfermedad crónica, pandémica, multifactorial, que se caracteriza por procesos fisiopatológicos que resultan en un aumento del tejido adiposo disfuncional. El tejido adiposo disfuncional es la característica principal de la obesidad, ¿sí? Esto se asocia con múltiples enfermedades comórbidas, como decía el doctor Criado recién, con hipertensión, diabetes, colesterol, apneas del sueño, hígado graso y con aumento de la mortalidad. Pero que además, y esto es lo lindo de esta definición, que contempla que la obesidad es una enfermedad estigmatizante, ¿sí? Siendo que la obesidad es una enfermedad, o por lo menos desde hace un tiempo la estamos considerando así, me gustaría que nos preguntáramos si realmente la estamos tratando como una enfermedad. Entonces a Carla, la primera propuesta que le hacemos es plan de alimentación saludable, actividad física y terapia conductual. Esto lo hacemos con todos los pacientes y siempre lo vamos a hacer con todos los pacientes, independientemente del tratamiento que luego le vayamos a proponer. Esta es la base de cualquier tratamiento para estos pacientes. Y lo que quiero mostrarles acá es que para que el tratamiento sea eficaz, más allá del plan de alimentación saludable, la actividad física, la terapia conductual que le podemos ofrecer, para que los tratamientos sean eficaces y sostenibles, tienen que tratar la biología. Para poder decir que la obesidad es una enfermedad, tenemos que conocer cuál es la biología de la enfermedad. En este gráfico, que parece muy complejo, en realidad lo que les quiero mostrar es que si bien antes venimos de tratar solamente pesos e índices de masa corporal, la idea ahora es tratar mecanismos. Y para tratar mecanismos los tenemos que conocer. El circuito del apetito tiene dos grandes sistemas, el sistema homeostático y el sistema hedónico. Este que ven acá es el sistema homeostático. ¿Qué es el sistema homeostático? Hay un montón de señales periféricas que vienen del tejido adiposo o del tracto gastrointestinal
que llegan al núcleo arcuato del hipotálamo, donde van a hacer impacto en los núcleos de la POMC y CART o los núcleos de neuropéptido I. Depende qué molécula impacte sobre estos núcleos, va a generar saciedad o apetito. Entonces tenemos hormonas orexígenas y hormonas anorexígenas. Entonces, acá van a ver que está el circuito homeostático, este que les estaba contando recién, ¿sí?, que se encuentra en el hipotálamo y que está estimulado, y que digamos, la saciedad está estimulado por todas estas hormonas, y el apetito está estimulado principalmente por la grelina, ¿de acuerdo? Pero no es el único sistema. Tenemos el sistema hedónico, el sistema que es comer por placer, ese que comemos porque nos encanta. ¿Con qué se antojan ustedes? Doctor Criado, ¿con qué se antojan? Con chipá, con chipá. ¿Con qué se antojan? Con chocolate, yo también. ¿Con qué se antojan? Con salamín, con sanguchitos de miga, comidas rápidas. Ok. Nadie menciona el apio. Nadie. ¿Por qué? Porque el apio no es antojadizo, ¿no? Porque todos los alimentos que nos generan placer son alimentos ricos en grasas y en hidratos de carbono. Entonces, este sistema, que es el circuito hedónico, que se encuentra en la amígdala, en el estriado, todos estos forman parte del circuito hedónico, está mediado por dopamina y por los receptores opioides y cannabinoides, que no tienen que ver con el apetito fisiológico. Piensen esto, dos cosas. Por un lado, imagínense que invierno, bueno, acá en Misiones no tiene mucho frío, pero en Buenos Aires hace frío, en serio, en invierno. Invierno, en la cama, calentita, ya cené, no tengo hambre, pero sé que tengo un alfajor en la alacena. Y estoy viendo la tele y sé que tengo el alfajor en la alacena, tengo el alfajor en la alacena, ¿qué hago? Me levanto y lo voy a buscar. Ok, eso quiere decir que las funciones ejecutivas, el ir a buscar determinado alimento, se integran en la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, hay dos circuitos y se integran en la corteza prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, que es la que me va a decir, voy a buscarlos. Los pacientes que viven con obesidad, esta corteza prefrontal está menos inhibida. Entonces, el paciente que no tiene obesidad tiene más inhibición, no se levanta de la cama. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? El sistema hedónico, este que estamos hablando, es más fuerte que el homeostático y puede anularlo. Piensa en esta situación. Día de trabajo largo, como todos los días de trabajo, hospital, consultorio. 8 o 9 de la noche tenemos un cumpleaños pizza party. Llegamos muertos de hambre. Entonces, me como la primera porción porque tenía hambre, en serio. Me como la segunda porque todavía no me sacié. Y ahí veo pasar la de rúcula. Y no me la voy a perder. Y después de la de rúcula viene la fugaceta rellena. No me la voy a perder. Y después de eso viene el postre. Obvio, no me lo voy a perder. Entonces, en realidad no tenía hambre para la tercera, la cuarta y el postre. No tenía hambre, pero ¿qué pasa? El sistema hedónico, que me genera placer porque es un alimento rico en grasas y en hidratos de carbono, puede anular el sistema hipotalámico del apetito, el fisiológico. No tengo hambre, pero sigo comiendo igual. ¿Se entiende? A todo esto, como si fuera poco, la pérdida de peso va a alterar el sistema homeostático favoreciendo la recuperación del peso. Ustedes vemos siempre que los pacientes logran perder peso, llegan a un peso y luego lo reganan. ¿Qué pasa? Se ponen en juego mecanismos compensadores para evitar esa pérdida de peso. Hay una teoría que es la teoría del set point hipotalámico, es decir, estamos seteados todos en un peso. Y en general es el mayor peso que logramos, ¿sí? No es el peso de los 20 años. Ojalá, no, es el mayor peso que logré. Entonces, cuando uno tiene hijos, embarazo, va ganando peso, entonces el hipotálamo se va seteando en el peso más alto. Cuando perdemos peso, el hipotálamo va a ir a buscar el peso ese que tenía antes. Entonces, aumentan las hormonas orexígenas, disminuyen las hormonas anorexígenas y el paciente gana peso. Son mecanismos compensadores. El cuerpo defiende este set point de masa grasa y la recuperación del peso tiende a ocurrir naturalmente. Esto es lo que les decía recién, esto está demostrado como los pacientes por distintas técnicas logran un peso
logran descender, alcanzan su peso menor, pero luego vuelven a subir, vuelven a alcanzar el peso inicial y muchas veces por encima de ese. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad, esto que les contaba antes, se ponen en juego estas hormonas orexígenas y anorexígenas que hacen que, este es un estudio, tiene unos cuantos años ya, hicieron un plan de alimentación muy restrictivo, ¿sí? Un grupo de pacientes con un plan de alimentación muy restrictivo. Cuando terminó esa dieta restrictiva, vieron qué pasaba con el apetito. Y midieron el apetito y tenían más apetito 10 semanas después de haber hecho la dieta que cuando estaban haciendo la dieta. Y midieron la grelina, que es la hormona orexígena, y midieron péptidos anorexígenos. ¿Y qué vieron? Que la grelina aumentaba. Y eso hacía que el paciente tuviera más apetito, por lo tanto que comiera más. Y los péptidos anorexígenos bajaban, por lo tanto tenían menos saciedad. Esto quiere decir que hay una explicación fisiológica, o fisiopatológica, por qué las personas bajamos de peso, logramos un peso bajo y lo volvemos a recuperar. Y volviendo a Carla, esta es la evolución de Carla, ¿no? Cuando la vi por primera vez tenía 86,5 y le propuse lo que le proponemos a todos los pacientes, el plan de alimentación, la actividad física. Tenemos una psicóloga en el grupo que hace alimentación, justamente trastornos de la alimentación. Y cuando la vuelvo a ver tenía más peso que cuando inició. Entonces, ofrecerle al paciente lo mismo que viene haciendo hace años y que no le dio resultado es medio loco. Porque si yo le digo, bueno, vamos a hacer una dieta, vamos a hacer actividad física, y me dice, sí, hace 20 años que lo hago. ¿Y qué le digo? ¿Qué cara pongo? Bueno, vamos a hacer lo mismo, la misma dieta, la misma actividad física, si no resultó. Entonces ahí me tengo que parar a pensar qué otra estrategia le puedo ofrecer a este paciente. Y una de las estrategias que teníamos la cirugía para pacientes con obesidad más severa, con índice a partir de 40, y en los últimos años esa brecha entre el plan de alimentación y la cirugía, que era un gap enorme, se cubrió con la farmacoterapia. Ya desde hace unos años, ¿alguien usa fármacos para la obesidad acá? ¿Alguien? ¿Nadie usa? Bien. Entonces, ¿en qué pacientes le podemos ofrecer fármacos para la obesidad? Pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 27, que tengan comorbilidades, el cosito este no anda, o pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 30, ¿sí? Me van a decir otra vez el índice de masa corporal, que sabemos que tiene un montón de falencias, que sabemos que no mide la distribución de la grasa, sabemos que no tiene que ver con la inflamación, que sabemos que no mide el riesgo, pero por ahora, siendo que es un método fácil y sencillo y de rápida aplicación, se sigue usando y las guías para tratamiento de la obesidad lo siguen usando. ¿Qué tenemos aprobado en nuestro país? Tenemos 3 fármacos por ahora. Orlistat, que ya tiene hace unos cuantos años, liraglutida, que es un análogo de GLP-1, y naltrexona bupropión, que es la combinación de las que les voy a hablar ahora. ¿Qué le puedo ofrecer a Carla? ¿Cómo elijo yo el fármaco de estos 3 que tengo por ahora para ella? A mí esto me gusta mucho. Actualmente van a escuchar que se hacen los cuestionarios de alimentación, de fenotipos de alimentación. Entonces uno puede plantear según el fenotipo del paciente cuál es el mejor fármaco. Hay un cuestionario que se llama EFCA, hecho por 2 médicas argentinas, que es muy bueno. A mí me gusta mucho este algoritmo, que es de las guías canadienses, que me dice que si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30 o de 27 con comorbilidades, puedo plantearme tratamiento farmacológico. Pero primero tengo que ver, de suspender o cambiar, si algún fármaco le está haciendo ganar peso. Cuando no tengo ningún fármaco que rotar, que cambiar o que suspender, considerar las comorbilidades y características específicas del paciente. Y ahí los divide en 2 grandes grupos. Pacientes con componente metabólico importante, como diabetes, prediabetes, hipertensión, dislipemia, SAOS, o pacientes que tienen esto, craving, depresión y tabaquismo. ¿Qué es el craving? Es el antojo. Doctora, yo como por ansiedad, tengo una ansiedad y no puedo parar de picar durante el día, ¿sí? O no puedo parar de comer determinados alimentos, que son todos estos que dijimos nosotros, que nos pasan a todos, porque tiene ese antojo irrefrenable de comer esos alimentos. Paciente que fuma, paciente que tiene depresión.
Justamente Carla estaba de este lado del algoritmo, ¿sí? ¿Cómo sigue? Aquellos pacientes con un componente metabólico importante, la primera elección es liraglutida, ¿sí? Que es un análogo de GLP-1 que lo usamos para diabetes, como ustedes saben. La segunda línea de tratamiento es la naltrexona bupropión y por último Orlistat. Pero de este lado la cosa cambia y en primer lugar la indicación sería naltrexona bupropión, liraglutida en segundo y Orlistat en tercero. Estos fármacos se titulan, ahí después vamos a charlar si quieren cómo se titulan. Entonces tengo que estar 3 meses con dosis terapéuticas, es decir, alcancé la dosis plena, 3 meses, y ahí me fijo si el paciente tuvo respuesta o no. Si bajó un 5% de su peso inicial, es respondedor al tratamiento. Si no, es un paciente no respondedor a ese fármaco y lo tengo que sacar. Una vez que yo evalué si el paciente es respondedor, bueno, si no es respondedor tengo que cambiar, sacar, suspender, lo que sea, y si es respondedor, se sugiere continuar con la medicación. Entonces, como yo le quería poner naltrexona bupropión, pero estaba con vortioxetina, que no tenía idea, que no manejo, le mandé una nota al psiquiatra. Entonces le pregunté si podíamos asociarlo, si podíamos cambiarlo. Finalmente, el psiquiatra acuerda con rota de vortioxetina a naltrexona bupropión. Ustedes saben que estos dos fármacos tienen muchos años, son de los 80, aprobados en la FDA, que tenían otro uso para ese momento. La naltrexona, yo llegué a usarla en la residencia para el tratamiento de la adicción al alcohol. No, no la usé yo, no. Me gusta el vino, pero no tanto. Para los pacientes lo usábamos. Y el bupropión, que lo usamos ahora para deshabituación tabáquica, no tanto como antidepresivo, digamos, no es de primera línea, pero sí para deshabituación tabáquica, que es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Estas dos drogas combinadas se vio que tienen un efecto favorable sobre el peso. Entonces, la naltrexona bupropión va a actuar sobre esos dos mecanismos que yo les contaba, esos dos sistemas, el sistema hedónico y el sistema homeostático. Vamos a ver cómo actúan. El bupropión va a incrementar, va a aumentar la actividad de la POMC. ¿Se acuerdan que al principio les mostré que había dos núcleos grandes en el núcleo 4 del hipotálamo? La POMC es el núcleo que cuando se estimula genera saciedad, ¿sí? Ustedes se acuerdan que la POMC es una prohormona que se escinde en otras moléculas, una de las cuales es la alfa-melanocito estimulante y la otra beta-endorfina. Esta beta-endorfina va a hacer un feedback negativo hacia esa neurona y va a limitar su actividad de liberación de la POMC. Y ahí actúa naltrexona, ¿sí? Porque va a bloquear esa inhibición, inhibe esa inhibición. Entonces, favorece que la POMC siga estimulándose, siga liberándose, lo cual favorece la saciedad a más largo plazo. Esto es como actúa en el circuito homeostático, en el del apetito real. Sobre el apetito hedónico, sobre el componente hedónico, tengo aumento de la liberación de dopamina en el espacio presináptico. Todos estos alimentos que nosotros nos llamamos el salamín, el chipá, el chocolate, todos estos alimentos estimulan la liberación de dopamina, que es lo que nos genera placer. Entonces, como yo voy a tener más dopamina porque me inhibe la recaptación, el bupropión, voy a necesitar menos ir a buscar el alimento que me da placer. Entonces, actúa sobre estos dos sistemas que estábamos mencionando. Y permite que el paciente pueda elegir mejor. Cuando nosotros le ponemos un plan de alimentación saludable, le decimos, bueno, vamos a comer determinados alimentos y determinados alimentos menos, y esos que menos son los que más nos tiran. Bueno, en ese sentido, el paciente tiene más libertad de elegir el alimento que tiene que elegir, que nosotros le proponemos, porque no está condicionado por esa necesidad de dopamina a ese alimento. Se hizo una encuesta contra placebo, naltrexona bupropión en distintas dosis, y se vio que los pacientes que usaban, que era dosis dependiente, naltrexona bupropión, tenían menos apetito, menos deseo de comer dulces, no dulces y almidones, esto que hablábamos recién, mayor sensación de plenitud y saciación, menos antojo o craving y mayor resistencia frente al impulso y control de no me puedo contener. Veo el paquete de galletitas y no me puedo contener. Bueno, lo que le pasa a los pacientes es que sí se pueden contener.
Los estudios pivotales de naltrexona bupropión son los COR, COR1, COR2, COR3, COR-BIMOD y COR-diabetes. Acá está el COR1 y el COR-BIMOD, que lo que muestran, que están mostrando ahí, que son los que mayor efecto tuvieron, es que hay un descenso del 8 y entre el 11% del descenso de peso con el tratamiento. ¿Por qué el COR-BIMOD tiene más descenso de peso? Porque fue el que fue más intensivo, fue el que tuvo más controles nutricionales, más actividad física, con lo cual, cuando yo le digo al paciente que va a hacer una inversión, que va a tomar un fármaco, le explico que si quiere sacarle todo el jugo y que tenga el mejor rédito, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer la actividad física, tiene que hacer el plan de alimentación saludable, que con eso vamos a lograr más descenso de peso que si solamente tomara el fármaco. También tuvo reducción de la circunferencia de cintura, lo cual nos habla de un mejor control metabólico. ¿Y cuáles son las preguntas de los pacientes, que también a veces son las preguntas que nos hacemos nosotros mismos ante un tratamiento? Cuando le planteamos, bueno, vamos a tomar esta medicación, le proponemos tomar un fármaco para la obesidad. La primera pregunta en general es ¿cuánto tiempo lo tengo que tomar? ¿Qué consideran? ¿Quién arriesga? Allá me hacen así, como long time. Bien, es una chance. Long time. Estamos diciendo, la obesidad es una enfermedad crónica, ¿no? Tenemos que mentalizarnos nosotros, en primer lugar, que siendo una enfermedad crónica hay que tratarla en forma crónica. Por lo tanto, es muy difícil decir hasta cuándo va a tomar un fármaco. O sea, nadie le plantea al cardiólogo hasta cuándo va a tomar el IECA. Ni a nosotros, como clínicos, ningún paciente me dice, bueno, ¿hasta cuándo lo tengo que tomar? Ni la estatina, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Pasa que nos tenemos que concientizar. De todas formas, como bien dice la colega, lo vamos a reevaluar en 3 meses y después lo vamos a volver a reevaluar y lo vamos a ir viendo, ¿sí? No es una cosa que arranca y nunca más. Pero sí tener la conciencia de que es una enfermedad crónica y que se trata como tal. Y es la enfermedad crónica más subtratada. De todas las enfermedades crónicas, es de las más prevalentes y de las más subtratadas. Hay un estudio transversal de Hernández entre el 11 y el 2018 que mostró que solo el 40% de los adultos que sí tenían sobrepeso o obesidad recibieron consejo para perder peso. Es decir, que somos nosotros quienes no le decimos a los pacientes, no le hacemos el diagnóstico, no le explicamos y no le ofrecemos ningún tipo de consejo. ¿Cuánto tiempo? Los estudios, como ustedes saben, los estudios randomizados son caros, tienen un tiempo limitado, los estudios COR son las 56 semanas, pero hay estudios a más largo plazo, hay estudios de la vida real hechos con el naltrexona bupropión mucho más largos. Por lo menos a 78 semanas hay trabajos que muestran que el efecto es duradero, ¿sí? No es que bajan los primeros meses y después nunca más. ¿Y qué pasa cuando se suspende el fármaco? El fármaco tiene una acción cuando está, cuando no está deja de tenerla. Por lo tanto, el paciente va a sentir el mismo apetito, la misma ansiedad, el mismo craving que tenía si no se lo hubiera puesto. Entonces, lo que sucede es que el 96% de los pacientes recupera el peso luego de 12 meses. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Que es la segunda pregunta más frecuente. En general, los efectos más frecuentes los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales. Suelen ser leves, la realidad es que no tuve que suspender por estos efectos adversos la medicación, sí lo tuve que suspender por cefalea, que también puede suceder, sobre todo en pacientes con antecedentes migrañosos, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, constipación, náuseas, vómitos menos frecuentes, mareos raros, y sí tuve un paciente con tinnitus, que se lo tuve que suspender, es raro, está descrito, pero es raro. Y esta finalmente fue la evolución de Carla. Pusimos naltrexona bupropión en ese momento, comenzó el descenso de peso, mejoró su trastorno de ansiedad y depresión. Ayer vino una paciente que además trabaja en el hospital con una obesidad severa y se sentó a llorar en el consultorio porque primero temía que yo no le creyera que ella hacía todo lo posible, que ella hacía actividad física y que ella comía lo más sano que podía comer, se restringía lo más que podía restringirse, pero que a pesar de eso tenía una obesidad severa.
Y los pacientes tienen una sensación de mucha angustia porque me dice, yo me mato de hambre, me dijo otra palabra, me mato de hambre, hago la actividad física y no bajo un gramo. Y es verdad, porque el organismo se pone, como dijimos al principio, en un sistema de ahorro, en un momento de ahorro, que la actividad física que venías haciendo a los 20 años y que bajabas de peso, a los 50, pon menopausia, no te pasa, y no te pasa, no bajás. Entonces eso le genera una frustración y una angustia que el paciente, ¿qué hace? Tira todo el cuerno. Dice, ¿para qué? Si total no me sale, si total no tengo resultados. Con los fármacos, lo que sucede es que lo sacamos de ese círculo vicioso. El paciente no camina porque le duelen las rodillas. No se puede mover, aumenta de peso, no se mueve porque aumentó de peso, le duelen más las rodillas, no le resulta el plan de alimentación, lo tira. Entonces, sacarlos de ese círculo vicioso y meterlos en un círculo virtuoso donde se cuida, hace la actividad física y empieza a bajar de peso y se motiva. Dice, ah, pucha, resulta. Entonces sigo y entonces le pongo más pilas. Y ahí el paciente empieza a mejorar y esta sensación de ansiedad y de angustia muchas veces también mejora en ese sentido. Dejó de fumar porque está con bupropión y también disminuyó el consumo de alcohol y obviamente con el descenso de peso la glucemia alta en ayuna y la dislipemia mejoraron, logró un descenso del 12%. Ideas finales, así no los aburro más. La obesidad es una enfermedad crónica recidivante que no depende de la voluntad del paciente, no depende de lo que el paciente quiera o no quiera. El paciente no vive con obesidad porque no hace. El paciente vive con obesidad porque tiene una enfermedad que determinados neurotransmisores, determinadas hormonas se ponen en juego para que el peso aumente. Por su complejidad requiere un abordaje multidisciplinario y al tratar la obesidad también tratamos las comorbilidades que la acompañan, ¿no? Y los quiero dejar con esto. Como clínicos ninguno duda en tratar la hipertensión, nadie, ni la diabetes, ni el colesterol, pero entonces no dudemos tampoco en tratar la obesidad. Y finalmente los quiero invitar a este curso de posgrado que hacemos desde la Sociedad Argentina de Medicina, el Consejo de Metabolismo y Obesidad. Inicia el 12 de junio, ahí tienen el link. Muchas gracias.